Isabel Revuelta Poe, internacionalista, historiadora del arte, especializada en México y autora de esta su más reciente obra, Hijas de la Historia, las mujeres que construyeron a México. Isabel, con mi admiración y mi cariño siempre crecientes, gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Ricardo, de verdad, lo agradezco muchísimo que puedan escucharme hablar de estas hijas de la historia. Hijas o madres o hermanas de la historia, porque algunas de ellas, eh, yo diría que prácticamente todas, pero sobre todo algunas de ellas fueron claves en ciertos momentos del devenir de siglos en este país, Isabel. Sí, exacto. La cosa es que en estos 500 años de la fundación de México Tenochtitlan y estos 200 de la consumación de la independencia, tenemos una historia común, hombres y mujeres, pero no necesariamente está visibilizada esa acción de las mujeres que siempre han estado presentes en esos acontecimientos. Por eso también somos hijas de la historia. En nuestros diferentes roles de madres, de hermanas, de esposas, inclusive muy cerca de esas decisiones, de esos acontecimientos, pero con la determinación y la creencia que muchas de ellas llevaron incluso con sus propias vidas. Entonces, a eso me refiero con que somos todos, todas incluso hijas de la historia. ¿Cómo fue tu proceso para seleccionar a 10 mujeres? Yo quiero suponer que fue muy difícil, desgarrador, decidir quiénes iban a ser Sí, tus 10 sí. mujeres. Sí, mira, la verdad es que este libro de Editorial Planeta, déjame decirte que además Sí. me parece que es un objeto bellísimo, es una muy No, y linda la edición edición. está preciosa, ya la estuve disfrutando con una tipografía, un diseño gráfico muy, muy atractivo, hasta perfume diría yo, si está muy femenino. Es muy bella la edición, es un arte, es arte objeto, es un libro muy bello y es para todo público. ¿Cómo las voy hilando a estas mujeres? Sí, efectivamente, de un crisol, de un índice vasto, como 45 más o menos mujeres que a partir de 1500, que quería yo empezar con la llegada, ¿no?, de lo que somos, la fundación de México, ¿no?, la cultura española y la cultura prehispánica, ellos también con sus procesos, los mexicas también con otros procesos de otras culturas, pero ¿quiénes eran esas mujeres? ¿Por qué? Y además hasta el siglo XX. Fueron como 45 perfiles y empezó una investigación, Ricardo, de 2 años y medio, porque eso es lo que toma este libro entre la investigación y escribirlo. Y fueron quedando 10. ¿Por qué? Porque por periodos históricos me parecieron que estas 10 habladas, sus vidas, sus perfiles a profundidad, esbozan muy bien esos 5 siglos de historia. No quiere decir que sean las únicas, sin duda, por supuesto que no. Hay muchísimas otras, pero visibilizar a estas 10 me parece que dan muy bien esos acontecimientos y ese recuento del que estamos hechos todos. Ahora, entre tu selección hay mujeres que evidentemente todos conocemos, para empezar la propia Malinche, ¿no? o Malinche, Sor Juana Inés de la Cruz, por supuesto, pero también te ocupas de personajes, de ciertas mujeres que en su tiempo incluso estuvieron estigmatizadas, como el caso de la Güera Rodríguez, por ejemplo. ¿Qué te llevó, qué te dio el valor para incluirla en este grupo selecto, y por qué también estas mujeres que no son tan conocidas, y si lo fueron o si lo son en su momento, estigmatizadas? Claro, lo dices muy bien. La verdad es que la historia, si hay procesos que se los pasa por alto, digamos, no hay mucha luz en algunos periodos históricos, incluso el virreinato, ¿no? Es un periodo Sí. que no nos han enseñado. Hemos sido más tiempo virreinato, Ricardo, que México independiente, y sin embargo no estamos acostumbrados a hablar ni a estudiarlo. Ahora imagínate con las mujeres. Había mujeres muy importantes que yo quería destacar de estos periodos, de este periodo fundacional, puesto que ahí es el laboratorio donde se da el sincretismo cultural, el mestizaje, se dan una cantidad de procesos que nos llevan a lo que somos. Y cuando llego a la Güera Rodríguez, posterior a estas mujeres del virreinato y de la época de la conquista, me doy cuenta que hemos hablado mucho de las mujeres
que levantaron las armas, de Josefa Ortiz de Domínguez, de una Leona Vicario incluso que tiene hijos en las cuevas por ir detrás de los insurgentes, grandes mujeres también. Sí. Pero la Güera Rodríguez era una muy mala interpretación, una mujer conocida de habladas y de dulces y narrativas habladas de Artemio de Valle Arizpe. Pasó a la historia como una Matajari, como una espía que por bella y por andar de cama en cama, entonces lograba favores. Y sin embargo, no tiene el tamaño que merece en la historia. Y últimamente ha habido muchas investigaciones, una muy importante de Silvia Marina Arrom, donde recupera a la mujer de carne y hueso, a esa Güera Rodríguez, y la ubica en la importancia que tuvo, que es la cercanía de un grupo de mexicanos que ya se sentían arraigados a esto que es México, los famosos criollos autonomistas, por los cuales empieza el movimiento de separación de España. Ella está muy cerca de ese grupo, pero también con su determinación, porque decide apoyar incluso, ¿no? Las primeras conspiraciones, la de Primo de Verdad. También habla con el virrey, es una mujer instruida, y le dice, no me la estoy pasando bien con mi primer marido, celoso, golpeador. Entonces, no conocemos a esa verdadera, el personaje, el mito es más grande, y hay que conocer verdaderamente a esa mujer que también se la juega por esas ideas que tenía de un México nuevo. Me llama la atención también que hablas de la más mexicana de las mexicanas que no era mexicana, la China Poblana. ¿Hay también algún intento en tu obra por decirnos a todos que los mexicanos, las mexicanas particularmente, atendemos a una serie de raíces muy diversas, a una serie de influencias y que todo ello nos ha venido conformando a lo largo de los siglos para llegar a lo que somos hoy? Justamente, Ricardo, lo hilas muy bien. Eso es Hijas de la Historia, es eso de lo que estamos hechos. ¿Por qué? Porque la riqueza cultural de lo pasado la tenemos presente, decía Ricardo Bonfil Batalla, y la multiculturalidad de México es nuestra mayor riqueza, o Rodolfo Stavenhagen, ¿no? Incluso en los años 90 Sí. hablaba de esa riqueza cultural. Pero fíjate, la China Poblana engloba lo que sucedió en una de las epopeyas más grandes del comercio en el mundo, o comercio que además siempre comercio es cultura, porque hay movimiento, porque hay conocimiento, porque hay Sí, intercambio a lo largo de la historia. Y la Nao de China, que sí. es una ruta, el galeón de Acapulco, el galeón de Manila, es una ruta que dura 250 años y nos va a llegar todo el mundo por ahí y todo el mundo de Oriente, lo chinesco, lo exótico, lo otro, pero estamos hechos de eso otro, Ujú. porque nada más basta ver nuestra comida, ahí viene toda esa influencia del Oriente. 300 años casi estuvo esta ruta y nos llegaron especias, nos llegó conocimiento, marfiles, tibores y gente, la China poblana, los chinos, los muchachitos, las muchachitas, y traían también estos vestuarios de Oriente, nos llama la atención, en estos cajones que se vendían en el Parián, nombre que se le daba en Manila al mercado, Parián. Todas esas influencias nos van tejiendo hasta que se convierte en el emblema de lo más mexicano, que la más mexicana de las mexicanas es la China poblana, armada de todos esos procesos culturales del mundo. Ahí tuvimos una globalización muy importante y por eso la quise incluir para entender un poco por qué en el siglo XIX, que estábamos buscándonos una cara, la cara de la China poblana hasta hoy en día es lo más mexicano. Ahora, también me ha fascinado la forma en que describes a una mexicana que tuvo esta multicultura para siempre asumirse como una gran habitante icónica de este país. Todos la recordamos en María Candelaria. Pero también hizo películas notables como Volando a Río en Hollywood, en fin. También te propusiste pues no, yo no diría reivindicación de ninguna manera, porque es una mujer notabilísima, pero también en recordarnos a una figura que supo llevar lo mexicano a un ámbito internacional como Hollywood, en el caso de Dolores del Río.
Sí, fíjate que la mujer del siglo XX, después de una emblemática Antonieta Rivas Mercado, que la tenemos también ya muy conocida, Sí, yo necesitaba una mujer del siglo XX. Y aunque hay muchas mujeres, porque es un siglo donde se lograron muchos cambios para la vida de las sí. mujeres, para la vida de las mexicanas, lo que representa a Dolores del Río es justamente ese siglo XX moderno y pujante, lleno de logros para nuestras mujeres, para nosotras. Dolores encarna el muralismo de Diego Rivera en el cine, Mm. pero sin huipil en la vida real. Y eso es lo que yo quiero enfatizar. Dolores es el México moderno, porque lo lleva por todo el mundo, pero no con huipil y no detrás de una nopalera, sino entendiendo que México era un país cambiante, lleno de cultura, lleno de arte. Ella lo promueve, es una de las primeras promotoras del Festival Cervantino. Y no nada más eso, sino que le dice a otras actrices mujeres, yo decidí no tener hijos, pero las que decidan tener hijos vamos a poner una guardería, la cosa más moderna, más... Imagínate qué logro, Ricardo, para Sí. las mujeres. Dedícate a tu carrera. Los hermanos Bichir crecieron en esa guardería Dolores del Río y logró los mejores maestros, una gran alimentación para que las mujeres se pudieran dedicar a su carrera en un siglo que ni siquiera votábamos a la mitad de ese siglo. Entonces, Dolores me parece que sí como actriz es muy valiosa, pero como una hija de la historia es el siglo XX que nos cambia a muchas. Isabel, dos preguntas muy Sí, profundas. Bueno, la primera más o menos, pero la segunda más. A ver, primero, ¿qué esperas que encuentren tus lectores en tus hijas de la historia? historia divulgada, no es novela, la novela histórica me encanta, pero esto es una investigación con una gran, digamos, con mucha disciplina de mi parte. Quise escuchar muchas voces, leí mucho, viene la bibliografía, pero lo que traté de hacer es divulgarlo con un lenguaje amable, como si estuvieran escuchándome Muy, hablar. muy ameno y espléndidamente escrito, como siempre. Muchas gracias. Y es un libro para todo público, porque hombres, mujeres, jóvenes, muchachitas, mi hija, mi hijo, tengo adolescentes, todo público, porque conocer de lo que estamos hechos nos da un antídoto, Ricardo, y el antídoto es comprender tu presente. Y entonces puedes engranar muy bien un futuro, porque estás completo, porque te sientes muy orgulloso y perteneces a México. Ahora sí, la pregunta profunda. ¿Ya está a la venta? Sí, ya está a la venta, En está en todas todos partes. lados, en todas partes, también electrónico y también está en audiolibro. No se pierdan. De Isabel Revuelta Poe, Hijas de la Historia. Aparte de que vamos a aprender y nos vamos a emocionar y nos vamos a divertir, vamos a entender, yo les aseguro, mucho más el México que somos luego de esta lectura. Isabel, te insisto, con el cariño y admiración siempre crecientes. Gracias por estar con Muchísimas nosotros, gracias. por esta conversación. Gracias. A ti, Ricardo, muchas gracias.